Mi nombre es Lucía y desde que comencé la Universidad de Pedagogía en Madrid, la rutina del autobús se volvió parte inevitable de mi vida. Cada mañana y cada tarde me encontraba con ese mismo tumulto, cuerpos apretados, voces superpuestas, el olor de perfumes mezclados con el humo que entraba por las ventanas abiertas. A veces sentía que el trayecto era una prueba de paciencia más dura que las clases. Una tarde, agotada tras un examen, subí al autobús abarrotado de siempre. Apenas encontré espacio cerca de la puerta. Mientras me acomodaba, escuché música que venía de atrás. No era desagradable, pero el volumen me irritaba. Me giré y allí estaba Diego, un joven de mirada tranquila y camiseta blanca ajustada que dejaba entrever el contorno de sus brazos marcados. Él me devolvió la mirada, sorprendido. «Perdona, ¿podrías bajar un poco el volumen?», pregunté tratando de sonar firme. «Claro, disculpa, se me rompieron los auriculares», respondió con una sonrisa ladeada que parecía burlona, pero también encantadora. No era la respuesta que esperaba. Algo en su voz, en su tono ligero, desarmó mi enfado. Sentí mis mejillas calentarse. Él bajó el volumen y yo asentí, intentando no sonreír. Pero la conversación no terminó allí. Empezamos a intercambiar palabras, como si el bullicio alrededor hubiera desaparecido. Descubrí que Diego trabajaba en un taller mecánico en Lavapiés y soñaba con estudiar ingeniería algún día. Yo le conté sobre mis clases y lo mucho que me costaba mantener la disciplina. Sus bromas me arrancaban risas incluso en medio del caos. Los días siguientes nos volvimos cómplices silenciosos en ese autobús lleno. Diego siempre encontraba un lugar cerca de mí, incluso si tenía que maniobrar entre empujones. En ocasiones, cuando el autobús iba menos lleno, terminábamos sentados lado a lado. Mis vestidos ligeros rozaban accidentalmente sus vaqueros desgastados, y esas pequeñas fricciones me erizaban la piel. Yo llevaba siempre algún detalle coqueto, un colgante plateado, sandalias de tiras que dejaban ver mis uñas pintadas de rojo, o un vestido ajustado en la cintura que me hacía sentir femenina. Me gustaba sorprenderlo con cada cambio de look, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Una tarde de lluvia, el autobús iba peor que nunca. Entre el calor y el vapor de las ventanas empañadas, apenas podía respirar. Un frenazo brusco me hizo perder el equilibrio y estuve a punto de caer. Pero sentí la mano firme de Diego sujetándome por la cintura. «Tranquila, no voy a dejar que te caigas», susurró cerca de mi oído. El contacto de su palma sobre mi vestido ligero me estremeció. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Fingí reír para disimular. «Al final vas a convertirte en mi guardaespaldas particular». «Pues me encantaría, Lucía», contestó con un guiño que me dejó sin aire. Ese gesto tan simple y protector, me hizo sentir segura y a la vez vulnerable. El roce de su brazo contra el mío, el calor de su cuerpo tan cerca, era como si mi piel reconociera una tensión que no me atrevía a nombrar. Había algo magnético en él, algo que me hacía querer más, aunque apenas nos conociéramos. Al llegar a mi parada esa tarde, bajé con el corazón acelerado. Miré atrás y lo vi observándome desde la ventana del autobús. No supe si fue mi imaginación, pero me pareció que sonrió justo antes de que el vehículo arrancara. Esa noche, mientras me quitaba los zapatos y dejaba caer mi vestido sobre la silla, recordé la presión de su mano en mi cintura. Era como si mi piel aún lo sintiera. Supe entonces que mi rutina jamás volvería a ser la misma. Los días siguientes, cada trayecto en el autobús se volvió diferente. Ya no era solo un transporte incómodo, era el espacio donde mi corazón esperaba encontrarse con Diego. Y casi siempre estaba allí. A veces lo veía subir en la misma parada, otras ya estaba sentado, buscándome entre la multitud con esa sonrisa cómplice que se había vuelto nuestra señal secreta. Cuando lográbamos sentarnos juntos, nuestras rodillas se rozaban con cada bache de la calle. Yo fingía acomodar mi bolso sobre las piernas, pero en realidad me servía de excusa para mantener el contacto. Mi vestido azul celeste aquella tarde.
De tela fina y ajustado en la cintura, parecía amplificar el roce. Notaba cómo sus ojos recorrían mi silueta con discreción, sin atreverse a ir más allá. «Hoy estás muy elegante», me dijo en voz baja mientras mostraba en su celular una playlist de rock español. «¿Y cuándo no?», respondí con una sonrisa que intentaba ser juguetona, aunque por dentro ardía de nervios. En uno de esos viajes el autobús frenó bruscamente y acabé cayendo contra su hombro. Podría haberme apartado enseguida, pero no lo hice. Me quedé unos segundos más, escuchando su respiración, sintiendo el calor de su piel a través de la camiseta. «Si quieres, me quedo así todo el camino», murmuró apenas audible. «Qué tonto», reí, pero mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Un día al bajarnos en la misma parada, Diego caminó a mi lado por la gran vía iluminada. Las luces de los escaparates se reflejaban en sus ojos oscuros. Yo llevaba sandalias de tacón bajo y un vestido blanco de tirantes finos que jugaba con el viento de la noche. Sentía cada mirada de él como una caricia invisible. «¿Y si un día salimos fuera del autobús?», soltó de pronto, rompiendo la tensión. «¿Fuera del autobús?», pregunté con tono irónico. «Sí, a cenar, al cine, lo que quieras. Prometo que no pondré música sin auriculares», añadió riendo. Me sorprendió tanto su espontaneidad que no supe qué contestar enseguida. Pero al final, con un gesto que me salió natural, asentí. La primera cita fue en un pequeño restaurante en Malasaña, con mesas en la terraza iluminadas por guirnaldas de luces amarillas. Yo elegí un vestido rojo de tela ligera que se movía con cada paso, y unos pendientes largos que tintineaban suavemente. Él llevaba sus vaqueros de siempre y una camisa negra remangada hasta los codos, sencilla pero que le quedaba perfecta. Mientras cenábamos, nuestras conversaciones fluyeron como si lleváramos años conociéndonos. Me sorprendía lo fácil que era reírme con él, como observaba cada gesto mío con esa atención que rara vez encontraba en alguien. Había algo más allá de las palabras. El roce accidental de sus dedos al pasarme la carta, su mirada fija en mis labios cuando hablaba, la cercanía de su rodilla contra la mía bajo la mesa. Al terminar, Diego jugaba con la servilleta entre sus manos, nervioso. «Lucía, me gusta mucho estar aquí contigo. Siento que todo esto, no sé, tiene sentido». Me sonrojé bajando la mirada, pero no pude evitar sonreír. «A mí también», susurré. Él extendió la mano, rozando suavemente mis dedos. Era un gesto simple, pero cargado de electricidad. Entrelazamos las manos sobre la mesa, y por un instante el mundo desapareció. Cuando nos despedimos, la noche parecía más tibia. Diego se inclinó lentamente hacia mí, dejándome espacio para decidir. Y yo decidí cerrar los ojos. El beso fue suave, contenido, pero con una intensidad que me recorrió de pies a cabeza. Sentí que aquel instante era el inicio de algo que ni él ni yo estábamos preparados para detener. Después de aquella primera cita, cada día con Diego se volvió un pequeño refugio. El autobús, que antes me parecía un tormento, ahora era nuestro lugar secreto, donde las miradas y las sonrisas parecían tener un idioma propio. Algunas mañanas coincidíamos en la misma parada. Él solía esperarme apoyado contra la marquesina, con los brazos cruzados y esa sonrisa pícara que ya conocía tan bien. Yo, fingiendo naturalidad, llegaba con mis vestidos ligeros, a veces con chaquetas de punto que caían sobre mis hombros como si fueran una excusa para que él me las acomodara. Una vez, en un trayecto especialmente lleno, quedamos atrapados de pie, pegados uno al otro. Mis tacones apenas me daban equilibrio y el movimiento del autobús me hacía tambalear. Diego se inclinó hacia mí, colocando un brazo fuerte alrededor de mi espalda para que no me cayera. Sentí su respiración en mi cuello, su pecho rozando el mío con cada frenazo. «Tranquila, te sostengo», murmuró con voz grave. «Lo sé», respondí casi sin aire. Ese instante fue tan intenso que, aunque todo estaba dentro de la inocencia, me hizo arder por dentro. Su cercanía despertaba en mí algo nuevo, un deseo silencioso,
todavía censurado, pero innegable. Pasaron las semanas y decidimos volver a vernos fuera de ese entorno caótico. La segunda cita fue menos improvisada. Me puse un vestido verde esmeralda con tirantes finos y unos pendientes dorados. Caminamos por el barrio de Chueca, entre luces de bares y terrazas, riéndonos de cualquier tontería. Pero aquella noche se sintió diferente, había una tensión más marcada, como si cada palabra fuera una invitación a acercarnos más. En un momento paramos frente a un escaparate vacío. Diego se detuvo, me miró en silencio y acarició con suavidad un mechón de mi cabello. Nunca pensé que el autobús podría regalarme algo así, susurró. Yo sonreí, intentando disimular lo mucho que me estremecía su simple gesto. Más tarde, cuando nos sentamos en un banco de piedra en una plaza tranquila, él tomó mi mano y la apretó suavemente. No hablábamos, pero no hacía falta. El silencio estaba cargado de significados. El roce de sus dedos sobre los míos, la manera en que su mirada se detenía en mis labios, todo era un lenguaje que los dos entendíamos sin pronunciarlo. Lo besé primero. Fue un beso más profundo que el anterior, aunque todavía medido, lleno de ternura y respeto. Sentí sus manos temblar levemente en mi cintura, como si tuviera miedo de ir demasiado lejos. Y esa contención, ese juego de límites, lo hacía aún más intenso. Lucía, dijo cuando nos separamos, su voz ronca y suave. No sé qué está pasando, pero no quiero que termine. Entonces no lo terminemos, respondí, mirándolo fijamente. Aquella noche regresé a casa caminando sola por las calles iluminadas. El eco de mis tacones sobre el suelo de piedra me acompañaba, pero dentro de mí latía algo mucho más fuerte, una certeza de que estaba entrando en un terreno nuevo, emocionante y peligroso a la vez. Sabía que lo que estábamos construyendo era más grande que simples encuentros. Y también intuía que tarde o temprano ese secreto traería consigo consecuencias que aún no podía imaginar. Hasta entonces todo había sido sencillo, risas en el autobús, citas improvisadas, besos furtivos en calles iluminadas. Pero la vida, como siempre, se encarga de recordarnos que nada permanece intocable. Una tarde de tormenta, el autobús iba más abarrotado que nunca. El vapor empañaba las ventanas y el aire olía a lluvia mezclada con perfume barato. Apenas podía moverme y mis tacones no me daban estabilidad. Diego estaba detrás de mí, su brazo extendido sobre la barra metálica, creando un pequeño espacio en medio del caos. Cada frenazo me hacía chocar contra su pecho, y aunque sujeta por su mano firme, mi respiración se agitaba. Lucía, si sigues cayéndote encima de mí, voy a pensar que lo haces a propósito, bromeó, con esa voz grave que siempre me hacía temblar. Tal vez sí, respondí, y al instante me arrepentí de lo atrevido que había sonado. Él sonrió de medio lado, y ese gesto hizo que el calor subiera hasta mis mejillas. Sus labios quedaron a centímetros de mi oído, y sentí un escalofrío recorrerme. Todo era inocente y sin embargo estaba cargado de algo más, como un secreto compartido con cada roce. Esa noche no pude dormir. Repetía en mi mente la sensación de su cuerpo tan cerca, de sus dedos rozando mi cintura como si fueran parte de mí. Me levanté, abrí el armario y acaricié mis vestidos colgados, como si pudiera elegir el siguiente con el que volvería a verlo. Me sorprendí a mí misma disfrutando de esa coquetería, de la preparación para él. Días después, Diego y yo volvimos a salir, esta vez a un pequeño café en Lavapiés, escondido entre callejones. Yo llevaba un vestido negro ajustado, corto hasta las rodillas, con un lazo fino en la espalda. Él me miró como si aquel lugar se hubiera quedado pequeño para lo que sentía. La velada fue ligera, con risas y confesiones, hasta que su tono cambió. Lucía, hay algo que no te he contado, dijo jugando nervioso con la taza de café. ¿Qué pasa? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Él respiró hondo antes de continuar. Trabajo en el taller, sí, pero no es tan simple. Tengo responsabilidades que no puedo dejar de lado. Cosas que pueden complicar esto,
lo nuestro. Sentí un frío repentino. Mi sonrisa se borró al instante. ¿Complicar? ¿De qué hablas? Quise saber, aunque en su mirada había más sombras que respuestas. Diego me tomó la mano sobre la mesa. Solo prométeme que no vas a asustarte si un día las cosas cambian. Su voz sonaba sincera, pero también cargada de misterio. Y eso me inquietaba. El café, las luces tenues, el roce de sus dedos sobre los míos, todo parecía un escenario demasiado perfecto para una confesión tan ambigua. Caminamos juntos de regreso. La lluvia había dejado el suelo brillante y mis sandalias resbalaban un poco en los adoquines. Diego se acercó más, protegiéndome de los charcos como siempre hacía, atento y cuidadoso. Pero mis pensamientos ya estaban enredados en lo que acababa de decirme. Cuando me despedí en la puerta de casa, él me besó con esa intensidad que me dejaba sin aire. Pero detrás de sus labios, detrás de sus caricias contenidas, había un secreto que empezaba a amenazar nuestra burbuja. Aquella noche, mientras me desabrochaba el vestido frente al espejo, mi reflejo me devolvió una pregunta que no me atrevía a contestar. ¿Qué ocultaba Diego realmente? Después de aquella noche en el café, nada volvió a sentirse igual. Aunque Diego seguía siendo el mismo chico atento que me sujetaba en el autobús, que me hacía reír con sus ocurrencias y que me miraba con esos ojos llenos de chispa, yo ya no podía dejar de pensar en su advertencia. Prométeme que no vas a asustarte si un día las cosas cambian. Las palabras se repetían en mi mente como un eco incómodo. Pasaron algunos días sin vernos fuera del autobús. Él parecía más distraído, como si estuviera en otro lugar incluso cuando estaba a mi lado. Yo trataba de mantener la normalidad, vestidos coloridos, labios pintados de rojo suave, pendientes que tintineaban al caminar. Me arreglaba como si cada encuentro con él fuese una cita secreta, pero detrás de esa coquetería empezaba a crecer el miedo. Una tarde el autobús estaba casi vacío. Yo me senté junto a la ventana y Diego, como siempre, buscó mi lado. Al principio hablamos de cosas simples, como la universidad o su trabajo en el taller. Pero su mirada se volvía cada vez más seria. Lucía, tengo que contarte algo. Su voz sonaba grave, casi quebrada. Me estás asustando, susurré. Él respiró profundo antes de hablar. No solo trabajo en el taller. Hace meses me vi envuelto en un asunto complicado. Una deuda que no era mía, pero que me tocó asumir. Gente peligrosa, cayó bajando la mirada. Si un día no me ves en el autobús, no es porque te haya olvidado. Es porque tal vez ya no pueda estar allí. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Lo miré en silencio, incapaz de articular palabra. La tensión entre nosotros, que siempre había tenido un toque de juego, ahora se teñía de dramatismo. Instintivamente puse mi mano sobre la suya. Diego, no me importa lo que hayas hecho. Solo quiero que seas sincero conmigo. Lo soy ahora, respondió con los ojos brillantes. Y lo único que me preocupa eres tú. En ese momento el autobús dio un frenazo brusco y terminé cayendo contra su pecho. Sus brazos me rodearon con fuerza, como si no quisiera soltarme nunca. El calor de su cuerpo, el roce de su respiración en mi cuello, todo me hizo sentir que ese instante podía ser el último. Esa noche me acompañó a casa sin decir palabra. El silencio entre nosotros estaba cargado de promesas y de miedo. En la puerta, me besó con una intensidad que nunca antes había sentido, como si quisiera dejar una huella imborrable. Fue un beso largo, desesperado, lleno de amor y de algo más, de despedida. Cuando me separé de él, mis labios todavía temblaban. Quise preguntarle más, exigir respuestas, pero no pude. Él sonrió con tristeza, me acarició la mejilla y murmuró: pase lo que pase, recuerda que siempre te cuidé. Se alejó bajo la lluvia, sus pasos resonando en la calle desierta. Yo me quedé allí con el corazón encogido y la certeza de que algo estaba a punto de romperse.
Al subir a mi habitación, me quité el vestido y me miré en el espejo. La piel aún ardía donde me había tocado. Y en mis ojos brillaba una pregunta sin respuesta. ¿Lo volvería a ver al día siguiente, o aquella había sido la última vez?